Isaac, estamos muy solitas, María Pía y yo aquí. Por favor, ven. ¿Quieres estar en parte de esto como el que más? Por favor, vamos. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien allí al final? Sí. Y bienvenidos, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Otro curso, el sexto ya. El sexto curso. Gracias a Isaac Martín, que sigue confiando en el Aula de Cultura Altanar, que nos sigue permitiendo estar en esta preciosísima sala, que es un auténtico lujo. Y yo tengo que presentar a Cristina, entonces no voy a ser nada objetiva porque es muy amiga, yo la quiero mucho. La conocí hace 3 años gracias a Isaac, que me la presentó, y algunos de ustedes estuvieron ya en la conferencia que dio en la iglesia del seminario. Entonces fue una conferencia y una visita muy bonita, pero la conferencia un poco corta porque, como era sobre su tesis y la tesis no la había presentado, pues no pudo extenderse todo lo que ella quiso. Yo tengo que decir de ella que es porque la estoy conociendo muy a fondo en estos últimos meses, y es una trabajadora infatigable, investigadora infatigable, es un ratón de biblioteca, es un ratón de archivo, quiere a Segovia con locura, quiere no solamente la ciudad sino esta tierra, y todo lo que se refiere a Segovia está dispuesta a trabajar para descubrir y para poner en valor lo que está oculto. Tenemos un proyecto en este momento muy bonito sobre un tema, yo pienso que en Segovia bastante desconocido, y se ha pasado todo el verano, julio y agosto, investigando en Segovia y en Madrid sobre este tema. Y solo decir que te quiero mucho, Cristina. Que me hace mucha ilusión tenerla aquí. Bien, yo ahora me voy a referir a este libro y en vez de dar mi opinión voy a leer un poquito lo que pone aquí en la contraportada y decirles que aborda en este libro un tema desconocido de la historiografía segoviana, como fue el legado artístico dejado por la Compañía de Jesús en la ciudad de Segovia, para hablar de las obras artísticas que configuraron una interesante colección hoy dispersa. La autora plantea un recorrido por la historia de la Compañía de Jesús, su presencia y labor en Segovia, las características de la arquitectura jesuítica, la construcción de su edificio colegial en Segovia, del que resalta su magnífica iglesia. Por último, aborda el estudio de los objetos litúrgicos artísticos que estuvieron en su iglesia y cómo fueron dispersos tras el extrañamiento de los jesuitas en 1767. Este libro, repleto de noticias inéditas, resulta una primera aproximación a un tema de gran interés, que completa una parte hasta ahora desconocida de la historia de Segovia. Yo no sé si pedir desde aquí que esa iglesia, a las personas que tienen capacidad para hacerlo, que permaneciera, que se abriera, porque es una iglesia desconocida y es una belleza de iglesia, a pesar de faltarle cantidad de obras que, como dice Cristina en su libro, salieron dispersas. Pero yo desde aquí pediría que por lo menos abrirla de vez en cuando para poder hacer unas visitas, porque vale la pena. Yo ya he terminado, no sé si Isaac, ¿quieres decir algo? Bien, únicamente agradecer a Altanar en estos años que ha colaborado llevando a cabo actividades culturales relacionadas con la historia, con la música y con algunas otras que yo creo que nos han ayudado a todos los segovianos y no segovianos que hemos asistido a estas charlas, conferencias, visitas guiadas, y no cabe duda que es de agradecer ese trabajo y esa colaboración. Por otra parte, Cristina, de origen segoviano, como ha indicado anteriormente, el trabajo que ha hecho en este tema, yo creo que era un
un asunto bastante desconocido y de hecho se conocía como el seminario y la iglesia del seminario, y hay una parte, incluso algunos que hemos estado dentro X años, pues no habíamos valorado el origen histórico que podía tener toda esa edificación, que en su momento fue seminario, pero históricamente hubo varios siglos en los cuales estuvieron los jesuitas, como va a indicarnos ahora Cristina, bueno, pues digamos, como centro educativo, como centro cultural y como centro histórico, y es bueno conocer qué es lo que tenemos, cuál ha sido el origen, cuál ha sido el uso, y efectivamente que sepamos valorarlo en este momento también. Nada más, y evidentemente todo esto que hemos tenido durante estos años no habría tenido buen resultado, me refiero ahora a Aula Ontanar, si no hubiera sido por la asistencia, por la presencia, por la colaboración y por unas veces esas preguntas y otras veces esas inquietudes de temas de algunas de las personas que están aquí, que han presentado pues o bien conferencias o bien charlas, que yo creo que nos han ayudado a todos a tener algún dato más sobre la vida y la historia de esta provincia y de esta ciudad de Segovia, que es bueno que conozcamos cada vez más datos. Nada más, y gracias por la asistencia. Ahora me toca a mí. Bueno, creo que hoy queda determinantemente zanjado el tema de rivalidad entre los de Coca y los de la Nava. Y a lo mejor entre los de los pueblos de Segovia con la ciudad de Segovia, porque la verdad es que cada vez me tratáis mejor y cada vez me siento más en el lugar donde nací y como que, no sé, más vinculada todavía a esto. Bueno, planteando un momento tan importante para mí como este y tan lleno de sentimientos y de nervios, y yo muy dada a hablar de Masía, bueno, pues quería haceros una pequeña presentación de lo que supuso mi tesis doctoral y cómo de esa tesis doctoral he intentado extraer unos datos para que todos los que os sentís más segovianos todavía que yo, cojáis la guía o el libro, como lo queráis llamar, y os dediquéis a recorrer la ciudad de Segovia buscando la huella de los jesuitas. Y como digo siempre, esto es solo una primera aproximación a un tema. Queda muchísimo por decir y seguro que dentro de unos años se me corregirá en bastantes cosas. Pero yo creo que si por lo menos conseguimos que lo conozcáis, ese patrimonio que pasa desapercibido se podrá proteger o se podrá tener en su medida justa, ¿no? Bueno, pues fijaros si he dedicado años a esta tesis, que en 1999 la tristemente fallecida doña Virginia Tobar decidió ser mi directora de tesis cuando yo llegué desde Valladolid a Madrid, de la manera más rocambolesca que os podéis imaginar. Mi idea fue hacer una tesis sobre la influencia del Escorial y Segovia y la relación, pero cuando llevaba 2 años ya de doctorado me encontré que ese tema ya estaba hecho. Era una tesis que se había hecho 10 años antes en el mismo departamento en el que estaba trabajando yo, con lo cual se me planteó un dilema. Dar por perdidos esos 2 años que hacemos de cursos de doctorado, o los daba a la grande, que es recurrir a mi padre y a mi madre porque no había otro tipo de financiación y pedir que por favor me permitieran irme 2 años a Roma a buscar en los archivos las noticias que decían que tenía que estar allí sobre el Colegio de Segovia. Sí que es verdad que tengo que agradecer, y estoy agradeciendo creo que en este momento y de corazón, que me dieran la beca de investigación de Caja Segovia en el año 2001-2002. Pero fue justo ese año crítico de descubrir que ya estaba todo hecho. Y la verdad es que, bueno, pues quien tenga ese libro lo conozca, pues que me perdone, porque evidentemente lo que yo manejaba de información en aquella época no es la misma que la que manejo hoy. Pero sí que le debo agradecer una cosa, y es que dentro de ese libro se menciona, aunque solo basado en la bibliografía de aquel momento, la iglesia del Seminario de Segovia.
Y aquí vuelve otra vez este sentimentalismo mío, ñoñesco, que reconozco soy así. Y yo, cuando empecé a investigar esa iglesia del seminario, me di cuenta que era una iglesia en la que yo había pasado con mi padre, teniendo yo solo 12 años, un momento pues emotivo, porque yo fui a un cantamisas de un primo carnal, estaba el obispo don Antonio, estaba la iglesia a abarrotar de gente y tenía todo como mucha luz, era todo, y estábamos en Segovia los dos, y entonces ese recuerdo a mí me acompañó siempre, porque yo cuando me imaginaba cómo sería la iglesia de los jesuitas cuando ellos empezaban a predicar en Cuaresma y reunían a tantos fieles como dicen las crónicas, yo me imaginaba al obispo presente como estaba en aquel momento don Antonio y la ciudad abarrotando esa iglesia. Y no lo sé, es como cuando ves que tienes que seguir con un tema porque cada vez que el tema se hace como más presente en tu vida, no sé, a lo mejor son cosas de locas. Bueno, pues me fui a Roma y en Roma me presenté en lo que llamamos el ARSE, el Archivo Histórico de la Societatis Jesus, el Archivo Romanum, perdón. Y bueno, de ahí tengo que decir que me encontré con Ángeles de la Guarda como la persona que estáis viendo en la imagen, que es el padre Francisco de Borja Medina. Este hombre fue, junto con el padre Yoldi y el director del archivo en aquel momento, 3 personas que me ayudaron muchísimo. Primero, porque me di cuenta que yo no tenía ni idea de la Compañía de Jesús y que yo no podía estudiar un edificio si no estudiaba la historia de esa Compañía de Jesús. Y la verdad es que, bueno, pues el padre Reddy era indiano, de la India se decía allí indiano, era hindú, y le hacía mucha gracia que yo estudiara Segovia, porque decía que le gustaba el nombre, y me facilitaron todo tipo de información, incluso daros cuenta que 1 euro, o sea, una fotografía en un archivo pues costaba en aquella época 1 euro. Entonces yo no me podía permitir fotografiar todo lo que yo estaba leyendo. Entonces, incluso muchas veces, sin que se enteraran otros investigadores, pues me decían, venga, ¿qué quieres? Que te lo hacemos fotocopias y te lo vas leyendo tranquilamente cuando vuelvas a Madrid, porque yo he tardado casi 10 años en colocar y en ordenar la información obtenida en esos 2 años. También en Roma me encontré con otros 2 ángeles de la guarda, esta vez en el Centro Español de Estudios Eclesiásticos. Allí estaba Monseñor José Luis González Novalín y mi querido don Mariano San González. Don Mariano, en el mes de agosto, para aprovechar el tiempo y porque los jesuitas cerraban su archivo, decidió abrirme la puerta de la biblioteca de su centro. Y al principio no sé yo si le hice mucha gracia, pero cuando veía que yo cogía la llave a las 8 de la mañana y que eran las 9 de la noche, entraba en la biblioteca y a mí me veía ahí, me tomó en serio y decidió apoyarme. Entonces yo decidí que él tendría que ser uno de mi el codirector de mi tesis doctoral. Al final sucedió que Virginia Tobar empezó a enfermar y quisimos hacerle un homenaje, ya una vez falleció, siendo mi tercer director de tesis su hijo. No solo porque fuese su hijo, sino porque es otro investigador de raza y creo que yo me merecía 3 directores y nos merecíamos todos, bueno, pues esta oportunidad. Como os decía, al regreso de España la tesis no se termina de ver muy bien en la fotografía, pero veis, es una sopa y la sopa de letras pone la tesis. La tesis está en la sopa. Fijaros, cuando organicé la información de Roma, cómo la tuve que completar por otros archivos. Entre ellos el Archivo Histórico Nacional, el de Toledo, Simancas, Valladolid, Segovia. En Segovia tengo que agradecer a todos, al Archivo Histórico Provincial, al de la Catedral, al Archivo Municipal, o sea, todo, hasta el propio archivo diocesano y bueno. Así que con toda esa información, mira, así se ve mejor. Llegamos al esquema definitivo. Mi tesis tiene 4 partes. Una, generalidades. Eso que yo aprendí en Roma de qué era la Compañía de Jesús, cómo hacían los edificios y qué se sabía de la iglesia del Colegio de Segovia. Todo esto era bibliografía, digamos, el estado de la cuestión de lo que había publicado sobre este tema. El segundo
el segundo trozo de mi tesis, el segundo pilar, era una aproximación histórica a Segovia. A mí me costó entenderlo, pero es que es así. No se puede estudiar la Segovia del siglo XVI sin entender la Segovia del siglo XV. Y por otro lado, el tercer pilar tenía que estudiar esas aportaciones artísticas de la obra del colegio, de la consagración y la propia historia del colegio de San Felipe y Santiago, que es como se llamaba, de Segovia. Así que tenía una parte de historia, otra de arte, otra de historia de Segovia y otra de generalidades. Yo no sé ustedes qué idea tienen sobre la Compañía de Jesús. Yo la verdad es que lo que sabía era que la expresión esta de huir como un jesuita, no se puede uno fiar de ti. Entonces, lo que sí que he visto y me costó mucho tiempo es que para entender qué es la Compañía de Jesús se puede tener información muy diversa. Aquí la pena es que parece ser que no se va a oír. Bueno, no se oye. Pero la cuestión es que la bibliografía no es ecuánime, o se odia a los jesuitas o se les adora a los jesuitas, pero es muy difícil tener... No sé qué ha pasado. Es que ha dejado de funcionar esto. A ver si lo podemos intentar otra vez. No se oye. Este es el momento que se supone que Íñigo de Loyola está fundando la Compañía de Jesús, que es falso porque no era todavía sacerdote cuando emitieron el voto de Montmartre, pero bueno. Y la cuestión es que todos pensamos que la Compañía de Jesús es una orden española y la verdad es que no lo es. Antes es una orden portuguesa, antes es una orden del mundo que una orden española. Ahora, la cuestión es que San Ignacio de Loyola está, como siempre vengo diciendo, muy relacionado con Segovia. No solo por él mismo, sabemos que estuvo en Segovia, hay fuentes que dicen que se hospedó en la casa de los Cáceres. La cuestión es que detrás de él todos los generales de la Compañía de Jesús lo estuvieron. Sobre todo el soriano Diego Laínez, que es esta figura que tenéis aquí, y San Francisco de Borja. Diego Laínez, porque entre otras cosas tenía aquí familia, que fueron los primeros que empujaron a Ignacio Loyola a establecerse en Segovia. Y bueno, de San Francisco de Borja, pues es que en el año 1559 vino a Segovia a dar inicio al colegio. El problema es que después de San Francisco de Borja llegaron los generales extranjeros y empezaron los problemas para la Compañía de Jesús en España, y sobre todo debido a este hombre, Claudio Acquaviva, que fue la persona que decidió modificar, o al que le debemos gran parte del aspecto italiano que tiene la iglesia del seminario. Hoy tenemos la suerte de tener con la misma estructura que antes un general de la compañía, el padre, no lo diré, el segundo vídeo es Pachón, se me ha ido ahora el nombre, y el padre Peter, holandés, que mejor no lo pronuncie, que renunció al generalato. Es la primera vez que un jesuita, general de la Compañía de Jesús, renunció al generalato y fue sustituido por un palentino ilustre que próximamente también ha anunciado que dejará su cargo. Bueno, como os decía, antes de España es una compañía que se establece en Portugal, porque fijaros lo que pone en esta placa. Esta casa fue donada por el rey Juan III, fue la primera que la Compañía de Jesús tuvo como propia de ellos en el mundo entero. De ella tomó posesión el padre Simón Rodríguez con 6 compañeros el 5 de enero de 1542, o sea, de las más antiguas, o sea, vamos, la más antigua. Pero ¿qué ocurre? Que mientras en Portugal los reyes, como vemos aquí, Juan III apoyó a la Compañía de Jesús, en España a los jesuitas se les tuvo mucho miedo. Por una parte era razonable, porque Ignacio de Loyola era para mucha gente ese Íñigo que conocían, que se había criado en Arévalo, que había venido por Segovia, una persona que era muy soberbia, que se metía en problemas. De hecho hay quien dice que llegó a tener descendencia.
Y de repente esa orden, apoyada sobre todo en el extranjero por los gobernantes, consigue crear un imperio, efectivamente, un imperio económico, muy bien, un imperio educativo, un imperio cultural y un imperio artístico. Y por eso fueron ganando enemigos, tanto dentro de la Iglesia como fuera, y de una manera muy cruel se les echó de todos los territorios de Carlos III. Lo habían hecho otros gobernantes antes. Y desde entonces hubo, bueno, es que este vídeo no se va a oír, así que mejor no lo pongo. Hubo muchas presiones, sobre todo la intención de que no quedara rastro ninguno, desmantelar en todo lo posible ese colegio de la Compañía de Jesús. Y de hecho se ha logrado, porque hay capillas de las que yo hablo en el libro y hablo en la tesis, que no se han conservado, que estaban llenas de pinturas, todos los techos financiados por ese imperio de los jesuitas, ese dineral que tenían los jesuitas, que todo venía o vino de los fieles segovianos. O sea, no se puede estudiar la Compañía de Jesús de Segovia sin tener en cuenta que hasta la gente de Ontoria trajo la arena, madera, cantidad de cosas que hicieron falta. Y todo eso que creíamos que era de los jesuitas era en realidad de los segovianos, porque eran cofradías las que pagaban, encargaban las obras de arte y las financiaban y las tenían ahí. De hecho, en una de esas cofradías es donde más antiguamente se empezó a venerar a la Virgen de la Fuencisla. O sea, que imaginaros si había ahí poder segoviano o era todo seguir órdenes de Roma. Voy un poco rápido, a lo mejor es que es mi problema, que quiero contarlo todo y os aturullo. Quiero que veáis este mapa y quiero que veáis la posición que ocupa Segovia. Segovia es fundamental como ciudad de paso. Segovia es fundamental por la lana. La Compañía de Jesús, que en realidad es un ente muy extraño porque está dividido en provincias, en colegios, cada colegio era independiente, participó, después del monasterio del Paular, participó en el negocio de la lana de Segovia, tenía esquileo propio, tenía lavadero propio, tenía ganado, y por eso tuvo muchos pleitos con ciudades como por ejemplo San Cristóbal, que veo que está en Mercedes. Desde aquí te mando un beso muy fuerte, que también me has ayudado muchísimo. Y entonces es todo. ¿Por qué Segovia? Resulta que en Segovia lo único que no tienen los millonarios de los jesuitas es fundador. O sea, alguien que diga, ¿qué necesitáis? Que yo os lo doy. Todo lo demás lo tienen. Amigos de San Ignacio, familia del padre Lainez, que es el sucesor de San Ignacio, tienen dinero, pero no tienen fundador. Y enseguida empiezan a dar lecciones de gramática. Burgos, la cabeza de Castilla, por esa posición que tenía en las Cortes de Castilla, estuvo más de 5 o 6 años con el colegio abierto, digamos, pero sin dar lecciones, porque no había las condiciones adecuadas para ese gasto. Porque tengo que deciros que las lecciones eran gratuitas. O sea, los chavales que valían estudiaban gratis con los jesuitas. Los jesuitas lo pagaban todo. Y claro, eso lo sacaban pues de donaciones y de cosas así. Y ya os digo, el de Burgos es una ciudad más potente económicamente, a lo mejor más importante que Segovia, y el colegio tardó mucho más en establecerse, en generarse que en Segovia. Con lo cual hay cosas ahí que se nos escapan. Otra cosa que quiero hablaros es de la arquitectura de la Compañía de Jesús. En cualquier libro lo vais a encontrar repetido. La iglesia de Segovia es la copia de la iglesia del Jesús de Roma, que es esta que estáis viendo aquí. Que en realidad no es solo esta iglesia, porque es esta iglesia y este otro edificio que veis aquí, que era la casa profesa donde vivía San Ignacio y todos los... Vamos a ver, esto no tiene nada que ver con Segovia, es que ni falta que hace, porque es que esto tampoco fue la iglesia que conocieron los primeros jesuitas, porque todos esos dorados que se ven son añadidos del príncipe de Torlonia del siglo XIX. Toda la pintura al fresco es todo posterior, o sea, es casi todo posterior. O sea, para entender la iglesia del Jesús había que pintarla de blanco casi. Y como ves, bueno, la cabecera, por ejemplo, es semicircular y, bueno, tiene una serie de peculiaridades. ¿Que hay un recuerdo?
Bueno, pues efectivamente, porque estamos hablando de iglesias más o menos configuradas en las mismas fechas y con una base cultural común, pero los jesuitas se adaptaron a todos los lugares a los que fueron. Incluso esta iglesia que está en China, San Pablo de Macao, tiene un aire jesuítico, pero también, como veis, muy distinto a la del Jesús. Bueno, pues lo leeréis en cantidad de libros, es una copia del Jesús. Bueno, ahora, también hay que decir que en esta iglesia hay un importante componente indígena. Por ejemplo, aquí se ve un esqueleto, aquí dragones, aquí unos árboles extraños, están los santos jesuitas, está el anagrama de Jesús con la cruz y los 3 clavos de Cristo, pero veis que no es solo una cosa impuesta italiana. Esta también es una iglesia jesuita del siglo XVI, es la iglesia de San Roque en Lisboa, que tiene otro tipo de concepción espacial distinta, y al interior más todavía. Y aquí, por ejemplo, los jesuitas de Coimbra, pues también podéis ver que dentro de, vale, bueno, pues sí, una similitud, pero en cada lugar hay elementos distintos. Es más, quería poneros esta imagen porque esto es del noviciado de París y podéis ver la mezcla, que esto ya sí que se parece más a lo que conocemos nosotros por Segovia, con todos estos techumbres de pizarra típicas del gótico francés, parisino, o sea que, como os digo, creedme de verdad que es que se adaptaban. Si todas las iglesias hubieran sido como la de Villagarcía de Campos, que dicen en muchos libros que es la copia o el modelo que sigue la de Segovia, yo hubiera desistido, porque empeñar tanto tiempo de mi vida en estudiar algo que el valor que le damos es ser la copia de una copia, pues es como decir, bueno, flaco favor estamos haciendo a nuestro patrimonio, de nuestra ciudad. Y es que si os dais cuenta en estas imágenes podéis ver tipologías distintas. En Zaragoza, en Murcia, en Zaragoza, en Palencia, esta que es la más similar a la de Segovia, y luego la del Colegio de Burgos, que tiene esta forma poligonal o hexagonal o octagonal, bueno, centralizada, digamos. O sea, completamente distinta a la de Segovia. Una de las cosas importantes que puede crear tanto confusión es que no se han estudiado muy bien las diferencias de los espacios en un colegio jesuítico. Porque volvemos a lo mismo, yo no he estudiado la iglesia del seminario de Segovia, yo he estudiado el colegio de la Compañía de Jesús de Segovia. Os digo esto porque si sabes el ritmo de vida que llevan los jesuitas, a qué se dedican, entenderemos mejor los espacios que necesitan, las dependencias que necesitan. Y para ellos la iglesia no es una iglesia para ellos. Ellos oraban en oratorios privados, repletos de reliquias. Estas iglesias, como la que veis aquí el grabado que habéis visto antes en fotografía en Coimbra, es pública, o sea, es para los alumnos, los actos de los alumnos. En Segovia tuvieron más de 300, a lo mejor así entendemos por qué la iglesia es tan grande, y para los fieles, para recibir a los fieles en predicaciones, en momentos especiales, y por eso tiene tan buena acústica las iglesias de la Compañía de Jesús, porque no existían micrófonos, todo se hacía a viva voz. Y con ello, fijaros la cantidad de patios, de claustros, unos más señoriales, otros más domésticos. En Segovia yo opino que llegaron a existir 3. Uno, el que conocemos, que era el público, donde yo supongo que tenía que estar la biblioteca y la entrada a esa capilla donde se veneraba a la Virgen de la Fuencisla. Aquí podrían ser los estudios, podría ser esta, pero luego otros lugares y otras capillas mucho más, como os digo, más privadas. Ese vídeo de la agencia EFE viene a decir todo lo contrario de lo que yo os estoy diciendo, que es, digamos, mucho más conocido que lo que yo estoy diciendo. Llegamos a la iglesia de Segovia. ¿Cómo abordé yo el estudio? Pues en primer lugar ese estado de la cuestión y la descripción. Encontraréis en Segovia muchas obras antiguas que llegan a hablar de una iglesia románica, incluso de una iglesia de 3 naves. Lo que yo quiero que veáis es
que efectivamente hay un recuerdo de las iglesias del Jesús y de Villagarcía de Campos. Pero fijaros la importancia que tienen estos espacios de sacristía y de capillas privadas detrás de la cabecera del templo. Aquí en este dibujo del profesor Bustamante García, de su obra del clasicismo vallisoletano, que francamente es una fuente importantísima para mi estudio, vemos que falta esa zona. No porque no existiera, sino porque ya cuando se ha llegado a estudiar ya había desaparecido esa zona y se pensó que no había existido nunca. Pero fijaros cómo aquí hay 3 tramos de capillas y aquí hay 4. Empezaron siendo igual, pero en un momento dado, gracias a la generosidad de los segovianos, se tuvo que ampliar este tramo de capillas laterales. Efectivamente hay similitudes con respecto a Villagarcía de Campos, yo no lo niego, pero hay autores que dicen que, por ejemplo, estos arcos fajones nosotros los hacemos de cantería y por eso se dejan ver. La cornisa de Segovia es muchísimo más elegante que la cornisa de Villagarcía de Campos. Y cosas así, o sea, no es quién es mejor ni quién es peor, sino que son adaptaciones distintas porque son historias completamente distintas. Villagarcía de Campos tiene a la madre de don Juan de Austria, la madre adoptiva de don Juan de Austria, como fundadora y mecenas, y en Segovia la mujer es una mujer prácticamente desconocida que se llamó Ana Temporal. Y, o sea, que imaginar, o sea, que las comparaciones son un poco odiosas, pero hubo una señora en Segovia que dio cada año 600 ducados para que se pudiera hacer lo que es la arquitectura de esta iglesia. También se ha comparado, como veis aquí, con Monforte de Lemos. Gracias a Dios, en la última visita he visto que esta cristalera ha desaparecido y de verdad que la iglesia parece otra, porque se ve esa grandiosidad de las cúpulas que aquí, como veis, quedaba empequeñecida por el cristal. Pero resulta que Villagarcía de Campos se hace después de Segovia y es el arquitecto, más o menos, que podemos llamar arquitecto para entendernos, el hermano Andrés Ruiz, es el que deja sin terminar Segovia para ir a Monforte de Lemos. Con lo cual, reescribamos, no es Segovia la copia de otra copia de Monforte de Lemos, sino que Monforte de Lemos sigue a la de Segovia. ¿Que luego hubo variantes? Bueno, pues efectivamente. Y lo mismo encontramos aquí con la clerecía de Salamanca. El patio de Segovia no es una copia a menor escala o peor calidad, porque es un antecedente. Y además un antecedente bastante chulo. De manera que se puede ver como varias escuelas historiográficas sobre la iglesia, que, bueno, pues agradecer a todas sus aportaciones, pero también hay que olvidarse de ellas, sobre todo fueron muy importantes las tesis doctorales que os comentaba antes, la que se estudiaba la influencia del Escorial en Segovia, porque obviamente habla de muchas obras y da documentación que yo he tenido que utilizar, y sobre todo la de Cortón de las Heras, porque como los artistas de la catedral son los que luego pasarán a la iglesia del seminario, dan informaciones que se complementan y que pueden servir de utilidad, y bueno, luego tantísimos otros. Así que pues hay que separar, por un lado, la obra de los propios jesuitas, que son conocedores de la arquitectura, y de los maestros laicos. Allí el que menos era un afamado arquitecto o maestro de obras, mejor dicho, de Segovia. O sea que estuvieron trabajando artistas de primer nivel. Respecto a lo de Segovia, yo lo resumo muchísimo porque sobre todo se trata de los obispos, por ejemplo Martín Pérez de Ayala, Covarrubias, Gregorio Gallo, sobre todo Gregorio Gallo, que con la moda de la implantación del Concilio de Trento decidieron que los jesuitas podían hacer esa labor, y por eso no hubo un seminario como se pidió en todas las diócesis, porque esa labor también la hacían los jesuitas. Y como os decía, esa historia de Segovia que he intentado resumir como para darme cuenta de cómo era esa ciudad del siglo XVI, bueno, para mí
se basa en la de Enrique IV. Para mí son las bases de las que parto. Y sobre todo parto de esta imagen que es el acueducto de Segovia, porque si todos los arquitectos del Renacimiento soñaban con ir a Roma a estudiar los restos romanos, ¿cómo podemos dejar de dar importancia a aquellos que pasaron por Segovia, vieron este monumento y tuvieron que hacer la fachada de la iglesia del seminario? Se vuelven locos en los libros, y si lo leéis vosotros también os volveréis igual de locos, buscando el modelo. Y yo creo que el modelo de ese almohadillado, de ese redondeamiento de las piedras de la fachada, lo tenemos aquí. Lo tenemos en el acueducto, que además discurría pegado al edificio. De hecho, su último arco estaba pegado al edificio de los jesuitas. Bueno, esto quiero que sepáis que el colegio es mucho más importante de lo que se creía hace tiempo. Hay gente que habla de colegios de castigo, por ejemplo, como el de Soria, pero el de Segovia nunca fue un colegio de castigo. Porque si hubiera sido un colegio de castigo, en el reinado de Felipe III, su virrey en Nápoles, el conde duque de Benavente, no hubiera enviado a su hijo a estudiar al colegio de Segovia. Así de claro. A mí me parece fundamental, un dato que es muy elocuente. Y es más, tenemos la suerte de que ese muchacho criado aquí llegó a ser rector del colegio y por lo tanto donó al colegio parte o la gran parte de su biblioteca. O sea, que además agrandó artísticamente o culturalmente al colegio. Por eso, como os decía, es muy importante saber quiénes pasaron por el colegio y todo eso, que yo en este libro lo dejo un poco de lado porque creo que ya os estoy aturdiendo. Imaginaros el volumen de hojas que podía tener un libro que contara todo esto. Pero quiero que sepáis que es importante y se ha tenido en cuenta los nombres de las personas porque sabiendo quién era el rector puedes ir buscando esas pistas. Esta parte de los benefactores, creo que no ofendo a nadie si digo que próximamente la Diputación de Segovia va a publicar otro libro con mi nombre, vamos, hecho por mí, no es mío, en el que me centro en esa financiación. Y no solo en la financiación en la ciudad de Segovia, sino en los pueblos de Segovia. O sea, como os decía, este libro es como vuestro homenaje a los que somos nacidos en la ciudad y que nos gusta recorrerla, y el otro será más desde el punto de vista económico y sobre todo dedicado a los pueblos, porque, pues por ejemplo, Moraleja de Coca era completamente jesuita, Bernardos tiene mucha importancia para la Compañía de Jesús y todo eso. Entonces, vais a ver que os hablo del modo nostro, que es el modo que dicen que todas las iglesias de los jesuitas hágase según el modo nostro. El modo nostro son indicaciones de dónde tiene que estar la sacristía y dónde tiene que estar la sala de quiete, por ejemplo, para los jesuitas, o la biblioteca, o la sala de grados, o ese tipo de cosas. Ahora, una historiadora portuguesa escribió su tesis doctoral titulándola Del modo nostro al modo goano. Y yo dije, pues es que esto me da a mí por lo menos la justificación para permitirme pensar en el modo segoviano y ver hasta qué punto elementos culturales de la ciudad se utilizaron en la iglesia del seminario. Y esto yo creo que es una de las grandes aportaciones de la investigación, porque se menciona una escalera en el claustro importante, que es el que se conserva, que esta escalera ya no se conserva, que tenía que ser como la del Alcázar. Unas ventanas en los tejados como las del Alcázar, unas chimeneas como la de la casa de Tanganito, y sobre todo al exterior, la mampostería, dice un provincial de Castilla-Aragonés, yo no entiendo muy bien por qué así, pero es que tengamos en cuenta que en Segovia todas las iglesias son así, y que el que queremos que sea el fundador y estamos allí a ver si le convencemos, si no lo hiciéramos así, quedaría muy triste. Con lo cual estáis viendo cómo son pequeños detalles los que nos van permitiendo hablar de esa segovianización, esa adecuación a la cultura propia de Segovia en su edificio.
Ahora, hasta la construcción, pues es que es un espacio muy complejo, porque se tardó mucho tiempo, como os decía, en tener el dinero y en tener el solar. Una de las cosas que lamento de este año es que fui seleccionada en Estados Unidos para presentar una comunicación sobre la importancia del lugar que eligieron los jesuitas y cómo interactuaban con la ciudad de Segovia y con el paisaje urbano de Segovia. Y no pude ir porque la financiación la tenía que correr por mi cuenta. Y claro, era muy complicado llegar hasta la universidad más lejana del estado de Massachusetts para hablar de este tema, que creo que es importantísimo. Y me gustaría poderlo desarrollar en su totalidad, ¿no? La cuestión es que en el libro se plantea, sobre todo se plantea viendo un plano que se custodia en París sobre el trazado final del acueducto de Segovia, cómo pasaba el último arco por la calle actual Conde Gazzola de Cerezo, y cómo había una fuente justo en la fachada de la iglesia de los jesuitas. O sea, que el agua está tiene mucho que ver el agua con Segovia, pero el agua con el colegio de los jesuitas también. Entonces, como lo iba a presentar en Estados Unidos, no lo pude meter en este libro y al final, bueno, pues no está ni en un lado ni en otro, pero bueno, intentaré en la medida de mis fuerzas poderlo dar a conocer porque creo que es interesante. Y una vez tienen el solar, configurar el proyecto. La cuestión es que hasta ahora se creía que Giuseppe Valeriani fue el que dio el proyecto en el año 1577. Yo no lo dudo. Lo dijo el padre Ceballos, no lo dudo, pero ya voy terminando. El problema es que desde que se hizo ese primer proyecto hasta que se empezaron las obras pasaron casi, bueno, pues haced cuentas que yo estoy muy nerviosa, desde 1577 hasta 1585. Entonces, para ese momento es casi que obligatorio que algo se tuviera que reformar. Y sobre todo cuando en Roma hay constancia documental, pero no se conservan los dibujos de los proyectos que se enviaron desde Segovia 20. Cada uno completamente distinto, ubicando las dependencias en sitios distintos. Y al final, cuando ya se empezó a construir, os digo, en el 1585, el general, el de la compañía, Claudio Acquaviva, fue el que mandó otra modificación hecha en Roma. Y esa modificación ahí sí que pudo intervenir Giuseppe Valeriani, porque hay una carta que dice José Valeriano, que es como se le llamaba el hermano José, está en Roma ahora y como él ha estado en Segovia, podría opinar. Entonces, yo me baso en cosas que puedo demostrar y puedo poner la mano en el fuego. Por eso digo, no, o sea, es probable, pero en cualquier caso no lo confundáis con el primer proyecto del que habló el padre Ceballos, porque esto ya estamos a partir de 1580 y tantos. Incluso la celebración de la colocación de la primera piedra fue simplemente para celebrar la congregación de la Anunciada, la congregación de estudiantes, porque hay un documento que dice entreténgase la obra, porque no se vaya a construir algo que se tenga que tirar esperando esa carta que se te iba a enviar desde Roma. Con lo cual vemos que hasta ellos mismos en sus propias fuentes se rectifican. Aquí tenéis más o menos el esquema de las obras. Para mí, como os digo, es el año 1585 cuando de verdad empiezan a construir. El año en el que llegó Juan de Herrera al colegio. Y como os decía, en ese momento solo pudo ver unos planos, que os lo comento en el libro, y un solar. Un solar. No había nada construido en lo que puedo decir, esto tal como va no me gusta. O sea, que también queda muy en el aire lo que hizo, a no ser que deis por buena la teoría que yo tengo sobre la ubicación del colegio, cómo es visible ese colegio desde los arrabales de Segovia. Después, fijaros, con el hermano Andrés Ruiz como principal en la obra tenemos a San Juan de Gogorza, que muere y es sustituido por Diego de Matienzo, que a su vez muere y unos años después fue sustituido por Diego de Cisniega.
hasta esos años finales entre 1603 y 1606, que es cuando se consagra la iglesia. No se terminó nunca la iglesia, os lo explico en el libro, porque de repente dijeron que se acabó y por eso decidieron que se quedaban sin dorar 2 retablos que ahí siguen. Y bueno, pues en fin, veréis mi hipótesis sobre dónde estaban las ubicaciones de esas capillas, quien quiera ver el libro, y sobre todo eso, la importancia de un colegio de Segovia que, como os decía, no se tenía apenas datos comparado con otros de la provincia. Creo que fue muy importante, sobre todo económicamente, porque fue un poco la despensa, la granja, la tierra productiva de muchos otros colegios jesuitas, a pesar del problema de su fundación, lo cual nos lleva a hablar de la generosidad segoviana, que se hablará en ese libro que os comento, dedicado a lo económico y a Segovia, visto Segovia y los pueblos, la existencia de ese modo segoviano, porque es que si no, ¿cómo explicamos que los documentos digan que se oculte en la fachada de la iglesia del seminario todo lo posible el cemento, digamos, que juntaba las piedras? O sea, yo todo eso lo interpreto como, por la forma del redondeado, del almohadillado y ese intento de que no se viera el cemento, yo lo veo como una inspiración en el acueducto, porque además el modelo que sí que nos dicen que se siga, que es la iglesia de San Miguel de Valladolid, que la tenéis en una separata del libro que he añadido porque no estaba, la editorial no lo ha incluido, no hay ese tipo de almohadillado. Hay otro, sí, a la manera serliana, pero no hay ese tipo de almohadillado como el de Segovia, con lo cual yo os digo que en algunas partes me puedo aventurar y esa es una de mis aventuras, que lo mismo seguramente en breve pues alguien me corregirá y aportará otro tipo de teorías. Y en fin, el objetivo, no perder esos 2 años, que ya estaba hecha la tesis que yo quería hacer, agradecer a mis padres que están aquí, que lo que hicieron por mí. Creo que ya han visto que merecía la pena confiar en mí, igual que todos los que habéis confiado, gracias, porque, bueno, me otorgaron el sobresaliente cum laude, o sea que digamos que yo estoy hasta cierto punto segura de mi trabajo, pero me queda una parte más que completar, que espero que a partir de hoy, presentando este libro, la pueda haber hecha realidad, que es el interés entre los segovianos. Yo digo en el libro que esa primera conferencia en Ontanar fue muy importante para mí porque duró 2 horas y media, la gente me preguntaba más de lo que yo había hablado y yo creo que sí que interesa el tema a la gente. Bueno, pues ahora a ver si es verdad y os gusta y las críticas al libro son positivas y al final eso pues sería muy bonito para mi familia y para mí haber contribuido a ampliar el conocimiento de una iglesia que, como os digo, pues está en nuestra propia historia familiar muy presente. Muchísimas gracias a todos. Siento si he sido demasiado avasalladora, pero es que es un tema que me apasiona y tengo poco tiempo para hablar de él y bueno, pues eso. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. Bueno, gracias Cristina, muy bien. Yo creo que si compramos el libro va a ser todavía la información mucho más clara y contundente. Ahora, si alguien está interesado en el libro, pues aquí nos pondremos para que ella lo firme y se lo lleven. Y dentro de 10 minutos tenemos una copita de vino español aquí en el claustro, a la que están todos invitados y nos gustará que compartan con nosotros el comienzo de este curso aquí en el Hotel San Antonio el Real. Muchas gracias.
No, no.